el juego olvidado de Nintendo. Saben, creo que si le preguntas a alguien sobre juegos de Nintendo, quizás la mayoría responda con obvio. Quizás Mario, The Legend of Zelda, Pokémon, a lo mucho los más Souls, puede que digan Metroid o Star Fox. Pero realmente la gran cantidad de juegos que ha sacado Nintendo se llega a ver a más que solo unos pocos. Y creo que de los juegos más desconocidos de este es también uno de los más GOG. Pikmin sin duda alguna es uno de los juegos a los que más cariño les tengo, ya que desde ese ya lejano 2019 que lo jugué por primera vez, todavía recuerdo con claridad el gran aprecio que le agarré, la jugabilidad única, el gran detalle en cada punto del juego, y a pesar de que a primera vista no tiene una historia tan resaltante, creo que sin duda alguna debe ser el juego más infravalorado de Nintendo, ya que la gran cantidad de cariño que tiene en cada aspecto lo lleva a ser un juego que nos lleva a explorar un planeta desconocido, y es por eso que estamos aquí, porque hoy les voy a contar la historia completa de Pikmin. La historia completa de Pikmin comienza de forma peculiar. Esta historia comienza en medio del espacio, donde un pequeño alienígena en un pequeño cohete estaba volando de regreso a casa. Pero entonces este baja la guardia, lo que provoca que un meteorito impacte contra su nave, provocando que este caiga en un planeta desconocido y todas las piezas de su nave queden desperdigadas por este. Al despertar, el marcianito, aunque él estaba bien, su nave Dolphin, por otro lado, digamos que no corrió la misma suerte. ¡Mi nave! Este diciendo que se llama Olimar, el Capitán Olimar, un capitán espacial que venía de un planeta llamado Kotate. Pero lamentablemente, en su regreso a casa, un meteorito impactó con su nave, provocando que las 30 piezas quedaran perdidas por todo el planeta. También sus radares detectaron que la atmósfera del planeta desconocido está infectada con fuertes cantidades de letal oxígeno. El sistema primario de supervivencia de su traje estaría funcionando solo por 30 días antes de desactivarse, por lo que tendría que encontrar la forma de encontrar las otras piezas y reparar su nave antes de que esto suceda. De hecho a esto, este camina un poco por la zona buscando algo que pueda usar, cuando de la nada se encuentra con un extraño objeto rojo que le recordaba una cebolla, y al acercarse, esta deja caer una especie de semilla que se transforma en un brote de planta. Al sacarlo del suelo, Olimar se da cuenta de que no era una planta, al menos no por completo. Era una especie de extraño ser vivo pequeño que parecía ser mitad animal, mitad planta. Y como este le recordaba mucho a las zanahorias marca Pikmin que tanto le gustaban, decide llamarlo Pikmin. Pronto, Olimar descubre que, aunque no era tan inteligente, el Pikmin hacía todo lo que le ordenara, descubriendo extraños comportamientos como que cualquier materia orgánica que encontrara, como una flecha de color desperdigadas por la zona, la tomaban y la llevaban hasta la cebolla, que a su vez generaba más Pikmin que podían traer más comida, pareciéndose unas especies de hormigas obreras. Quizás este hallazgo será la luz de esperanza que necesitaba. Y después de multiplicar un rato a los Pikmin, convirtiéndose en más o menos 10, estos juntos logran empujar una caja cercana, dejando ver que al otro lado estaba el motor de la nave, la pieza más importante que Olimar necesitaba. El problema es que, ¿cómo podría llevarla hasta allá? Ocurriéndosele que quizá los Pikmin eran los indicados para esta tarea. Y después de multiplicarlos más, haciéndolos más de 20, los Pikmin en equipo logran una tarea que es imposible para uno solo, logrando cargar el motor hasta la nave, arreglándolo así parcialmente. Al caer la noche, con el motor arreglado, Olimar podía despegar a la atmósfera baja del planeta. Sin embargo, para poder dejar el Dolphin funcionando a máxima potencia, necesitaba recuperar las otras piezas faltantes, notando que los Pikmin entraron a la cebolla y se elevaron con él, alegando que quizás no podían sobrevivir de noche, o tal vez ahora lo veían como una especie de padre o líder, por lo que tal vez con ayuda de los Pikmin, Olimar podría recuperar las piezas antes de los 30 días, observando una extraña zona boscosa en donde puede que se encuentre gran cantidad de piezas, por lo que lo llama el Bosque de la Esperanza. Y realmente así comienza el juego, con Olimar ahora embarcándose a buscar todas las piezas faltantes con ayuda de los Pikmin, con el tiempo siendo su enemigo más formidable. Al aterrizar en el Bosque de la Esperanza, Olimar encuentra la segunda pieza, el Dinamo, una máquina que podía generar energía ilimitada. El problema es que estaba custodiada por varias criaturas pequeñas llamados bulbos, que se asemejaban a una especie de larvas, y que a diferencia de los Pikmin, estos no eran realmente amigables. Pero con un poco de estrategia, logró usar a los Pikmin para derrotarlos, usando literalmente sus cuerpos para dárselos de comer a la cebolla y generar más Pikmin. Pero también justo al lado estaba durmiendo tranquilamente un bulbo mucho más grande que cualquiera de ellos. Pero con un poco de estrategia, guiando a los Pikmin, Olimar lo manda con San Pedro. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando!
ningún pigmin fue dañado durante la producción de este video. Claro que sí. Después de conseguir la dinamo y ya no tener que usar velas cuando no hay luz, como en Venezuela, Olimar considera que quizás, si encuentra su radar, puede usarlo para ver la ubicación del resto de piezas. Pero mientras que explora, se encuentra otro objeto parecido a una cebolla, con la única diferencia de que era color amarillo en vez de rojo. Y al acercarse suelta una semilla que se transforma en otro pigmin, pero esta vez amarillo, aparentemente más liviano y con unas grandes orejas como de goblin. El pigmin amarillo era bastante parecido a sus hermanos rojos, pero al acercarse a unas extrañas rocas fosforescentes, termina tomándolas, pudiéndolos usar como una especie de bombas que le servirían para derribar las puertas de roca que cubrían ciertos caminos y de pasadita como arma, pero mejor con cuidado. Al usar a los pigmen amarillos, Olimar encuentra su radar, pieza que le serviría para localizar el resto de piezas de Dolphin. Y claro, todo esto, más reproducción pigmen y conflictos bélicos. Claro que sí. También admiro la perspicacia de los pigmen. Imagínense que se sacrifican y todo por un marcianito que acaban de conocer. Como sea, al seguir explorando, Olimar encuentra una de las piezas de Dolphin, como el perno de aleación, un perno reparador hecho de una calidad sorprendente, el detonador Nova, un artefacto que casi le permitiría alcanzar la velocidad de la luz, o cerca de ahí el amortiguador, un artefacto de que le cobraron mucho por la compra, la verdad. A todo esto descubriendo cosas curiosas de los pigmen y su entorno, como que al beber un extraño néctar o quedarse plantados por un tiempo, su hoja se transformaba en brote y posteriormente en flor. Los pigmen flor siendo más rápidos y fuertes que los hojita, pero con la gran cantidad de piezas que obtuvo con ayuda de los pigmen, Olimar logró aumentar la capacidad de la nave, ahora permitiéndole subir más y observar un área más grande, denotando una zona especie oscura a lo lejos, asemejándose a una especie de ombligo del bosque, por lo que Olimar y los pigmen se dirigen hasta allá. Continuando con la historia, aterrizar en el ombligo del bosque, una especie de cueva muy oscura y profunda, en una zona húmeda, Olimar encuentra otra cebolla, ahora de color azul, que deja flotar en el agua una pequeña semilla. Olimar desenterrándola, viendo que ahora era un pigmen color azulejo. Pigmen que a diferencia de sus hermanos rojos y amarillos, presentaba unas especies de branquias que le permitían entrar y salir del agua sin molestia ni complicación alguna, usando estos pigments para acabar con un extraño bicho que le gustaba robar el botín de ellos para así conseguir el flotador. Esta pieza, dado que no parecía ser tan necesaria para el funcionamiento correcto de Dolphin, le hace pensar que quizás haya piezas que no eran 100% necesarias para el vuelo correcto de Dolphin. Sino que los pigmen construyan y escalan una pequeña rama, encuentran la transmisión y bajando a la zona campal del ombligo del bosque, encuentran unas especies de osos hormigueros jabalís que de forma sorprendente podían escupir fuego. Pero al luchar con estos, Olimar denota que, de forma similar a los pigmen azules, los pigmen rojos eran inmunes al fuego y podían pasar por las brasas sin que le generara ninguna molestia. Pero mientras tanto, el resto de pigmen... Pero entonces, Olimar decide volver al bosque de la esperanza, ahora con los pigmen azules, ya que con su ayuda podría conseguir muchas piezas y seguir por muchos caminos que antes pasó por alto. Usando sus capacidades acuáticas, construye un puente hacia el Sagitario, una pieza que no era sino un regalo que le dio su hijo. De verdad extrañaba mucho a su familia. Y abriendo un camino con ayuda de los rojos y azules, encuentra otra pieza, pero que esta vez estaba custodiada por un bicho más grande de lo común, siendo una especie de escarabajo acorazado, un escarabajo protegido por una fuerte coraza que podía disparar rocas, que era un machacador de pigmen, pero literalmente haciendo que se tragante con uno. Podemos abrir su caparazón, el cual cubría su ardiente interior. Los pigmen rojos eran los indicados para la tarea. Después de una larga lucha, logran vencer al escarabajo acorazado, haciéndose con la cápsula protectora y el cuerpo del escarabajo, el cual si una cebolla lo absorbía, soltaría la obscena cantidad de 50 pigments. ¡Wow! Después de volver a explorar el ombligo del bosque, encuentra una zona húmeda llena de una especie de ranas. Sin duda estas ranas son el enemigo más molesto del juego, ya que todo el tiempo van a estar intentando saltar encima tuyo y si no estás atento, literal te puede aplastar medio ejército de un solo, y para colmo es muy difícil de eliminar. Muere el pinche sapo y en esta zona encuentra el filtro antidioxinas, probablemente una de las piezas más grandes de Dolphin, pero no sería problema para los pigmen. Y en una zona oscura, muy oscura, Olimar encuentra este hongo Z, al que yo siempre llamé Z médica, como la de Planta vs Zombies. En este caso se trataba de una Z que solo se la pasaba corriendo de nosotros, y aunque como tal no representaba una amenaza muy grande, si la molestábamos mucho, se generaría unas extrañas esporas que convertirían a cualquier pigmen que estuviera cerca en un extraño pigmen con cabeza de hongo que atacarían a Olimar y a los demás pigmen siguiendo las órdenes de la Z, aunque realmente incluso con eso no sería un reto muy difícil. Dejando sus restos y el estabilizador Omega,
Finalmente, Olimar decide hacer una última parada en el bosque de la esperanza, ya que en lo más profundo de este, el radar detectaba otra pieza, llegando al lugar en donde, aunque parecía que no hay nada, del suelo salió una especie de pájaro tagarote, pero sin alas, cuya comida favorita eran los pigmin a la parrilla. Y aunque parecía que solo era uno, Olimar denota que, de hecho, eran 3, pero aprovechando cuando se traban en la tierra y enfrentándolos uno a uno, los pigmin derrotan a los tagarotes escurridizos. El tercero soltando el contador Jaeger, que, como dato curioso, esta pieza artífice sigue una teoría bien turbia de Pigmen, ya que, si no ha quedado claro para este punto, el planeta de Pigmen es la Tierra. Obvio. Pero el contador Jaeger en la vida real es un artefacto que se usa para medir la radiación de algo, y esta en todo momento se encuentra como loca, haciendo ruidos y moviéndose, dando a entender que en ese lugar había fuertes niveles de radiación, por lo que la teoría es que en la Tierra tal vez los Pigmen y demás bichos extraños fueron creados como consecuencias de una guerra nuclear o algo así. Lo hace bien turbio. Finalmente, los pigmin rojos, amarillos y azules, junto a su capitán, se embarcan en una excursión a la zona más distópica del ombligo del bosque. Zona en donde hay literal una roca en medio de la nada que tenía en su cima una pieza, y una laguna alejada que tenía otra, siendo la primera la libra, la cual, así como el Sagitario, era un regalo de su hija. Esto sí que le da recuerdos de su familia. Esta pieza creo que es de las más enredadas de conseguir, ya que necesitarás todos los pigmins para conseguirla. Los azules para que estapen un geyser, los amarillos para que la bajen y los rojos para que la transporten. Y como dato curioso, como cuando los pigmins amarillos la bajan, literal casi que se caen, en realidad existe una probabilidad bajísima de que se resbalen con la pieza bajándola y se les caiga al vacío. Y si esto pasa, no hay forma de sacarla a menos que cierres el juego, pero si guardas, se quedará ahí para siempre. Pobre hija de Olimar. Pero como en esta línea de tiempo eso no pasó, Olimar consigue la libra y el sistema analógico. La expedición fue todo un éxito. Pero, de noche, Olimar piensa en su familia, pensando en todo el tiempo que pasó con su esposa, sus hijos y su perro. A veces Olimar se siente incómodo viendo cómo los pigmin se enfrascan en peligrosas batallas donde muchos terminan muertos, solo por el afán de ayudarlo. Quizá lo veían como un líder, o quizás solo como un miembro de su familia. Y a pesar de ser hostiles, los paisajes de este planeta, que alguna vez vio con peligro, ahora le traía cierta calma y cierta esperanza para no dejar de luchar. No se rendiría hasta poder volver a verlos de nuevo. Recordando el día en que llevó a su hijo a dar un paseo en su nave. No se rendiría hasta poder verlo otra vez. Después de todo esto, solo le faltaba una pieza en el ombligo del bosque, estando en una zona oculta de la que el techo cae una araña gigantesca llamada pelota a patas largas. ese nombre suena tan X en español. Esta araña, con solo un movimiento de sus patas, podría ser capaz de aplastar a un montón de pigmen, por lo que para dañarla, lo idóneo sería traer poquitos pigmen y preferiblemente amarillos, ya que al ser más livianos volarán más alto al lanzarlos, y así podrán alcanzar el cuerpo de la araña. Después de una pelea con claramente 0 bajas, el grupo derrota a pelota a patas largas, que entre el botín que deja al explotar, suelta el satélite, pieza que de hecho podría servirle para enviar una alerta de ayuda a Okotate, pero no había tiempo para esperar a que alguien fuera a rescatarlo. Tenía que escapar de ahí ahora. En realidad, creo que me gustaría hacer una pausa para hablar no tanto de la historia, sino del lore de Pigmen, pero el lore de su desarrollo, ya que a pesar de no ser tan conocido como sus otros hermanos cuando salió en su tiempo, este guarda un cariño tan grande que se ve que le tuvieron a hacerlo, ya que aparte de que este juego es del género de estrategia en tiempo real, de la cual la verdad hay pocos títulos resaltantes, este juego también fue un pick para la época, ya que exprimía al máximo las capacidades de la consola, al poder tener a tantos personajes en pantalla interactuando al mismo tiempo y sin que el juego baje a 2 FPS. Sin contar que pocas personas saben que Pikmin se podría decir que es espiritualmente y en cierto modo un juego cancelado de Mario que iba a salir para Nintendo GameCube, llamado Super Mario 128. Que de forma similar a Pikmin, traía el mismo concepto de poder controlar a múltiples personajes, que en este caso eran Marios, en pantalla de manera autónoma. Y aunque Super Mario 128 nunca llegó a ver la luz, las bases que sentó se usaron para hacer Pikmin, por lo que en cierto modo, Pikmin es Super Mario 128, que en realidad yo hice un video de este último en 2023, así que pueden verlo. Siguiendo con la historia, al haber aumentado la capacidad de su nave, Olimar logra subir más a la atmósfera de la Tierra, ya casi deslumbrando el espacio, observando a lo lejos una gran zona húmeda en la cual seguramente estarían las piezas restantes, a la cual llamó la Gran Laguna. En este lugar, aparte de mucha agua, también habría muchos peligros, y las piezas restantes estarían en lugares más difíciles, por lo que tendría que ser más precavido que en las anteriores ocasiones. Primeramente encuentra el pleno reparador, que le serviría para reparar algunos fallos pequeños en el Dolphin con un solo clic. Queda lástima que su nave no era tan sencilla como para arreglarla con solo un botón, también encontrándose con esa especie de los bulbos, que eran más rápidos, se despertaban más fácil y comían más rápido. Pero como la mayor debilidad de los bulbos no era la estrategia sino las bombitas, no serían un problema.
encontrando la máquina de masajes, una pieza que claramente era 100% necesaria para el funcionamiento de la nave. Claramente, el radio interestelar, el cual estaba en una zona enteramente de agua, otro artefacto que podría servirle para enviar una señal de auxilio, pero no había tiempo para esperar ayuda. El emisor de gluones, una pieza que honestamente creo que le cobraron demasiado por instalarla, y el asiento de piloto, tan cómodo como siempre. Dolphin cada vez se veía más completa y hermosa como en antaño, descubriendo más enemigos exóticos como una especie de globos vivientes que les encantaba dar molestando, ya que soplaban y le quitaban la flor a los Pikmin, una especie de mosca que se llevaba a los Pikmin y los plantaba de nuevo, o unas pirañas, las cuales su comida favorita era el sushi de Pikmin, pero ni con eso sería un reto. Herida, como dato curioso, si llegamos a la Gran Laguna en el día 15 o antes, en una zona con unas islas pequeñas, encontraremos un huevo que si tocamos, saldrá de este una larva gigante y venenosa, siendo el cigoto fumoso, el jefe más difícil del juego, ya que con solo que un Pikmin toque un poco de su veneno, lo desintegrará. Pero si no así estamos locos y decidimos intentar el suicidio que es enfrentarlo, al derrotarlo dejará una perla marrón, que insertándola en una cebolla, soltará 100 Pikmins. Esa recompensa no vale los 300 Pikmin que perdí para poder matarlo. Encontrando en distintas zonas húmedas, altas y ocultas, el rotor de circonio, el Baupress, que lo custodiaba otro escarabajo acorazado, el reactor iónico 2 y la lámpara de V. Lámpara que realmente, aunque soltaba una luz muy bonita, no se ve que tuviera una importancia en el funcionamiento de Dolphin, por lo que quizás algunas piezas no eran 100% necesarias. Después de usar unas extrañas flores que podían cambiar de color a los Pikmin que le tiraba, logra bajar el reactor Cronos, la última pieza en la Gran Laguna, ahora faltando 2. En este caso, la penúltima pieza se encontraba en el lugar del impacto, el lugar donde Olimar cayó al estrellarse en el planeta, lugar que era bastante acogedor y bastante pasivo, ya que no había casi enemigos y por todos lados estaba lleno de fichas para multiplicar a los Pikmin. Habiendo 2 jefes custodiando la pieza, ¿cuál de los 2 será? Dependerá del número del día en el que vayas. Por ejemplo, si es un número par como 12, 8 o 20, te enfrentarás contra Mamuta, una especie de monstruo de roca que en realidad no hace daño. Sus golpes solo plantan a los Pikmin. Da hasta lástima tener que acabarlo. O si vas en un día impar como 11, 15 o 23, te enfrentarás a Mocobrio, una especie de babosa que solo se puede atacar con Pikmin azules. También te encontrarás con unas conchas que tienen unas perlas que necesitarlas de una cebolla daría 50 Pikmins. Sí, el tamaño de un insecto gigante, igual que un escarabajo. También una de estas teniendo el positronador. Bonitos recuerdos con este lugar. Olimar no lo podía creer. Finalmente solo le faltaba una pieza. El Dolphin ya estaba funcionando casi a su potencia máxima, y al subir a lo más alto de la atmósfera de la Tierra, logra ver una zona muy oculta al fondo del bosque. Esa sería su prueba final. Al llegar a este lugar donde el radar indicaba que se encontrara la última pieza, tendremos que usar a todos los Pikmin para abrirnos el paso, aprovechando sus capacidades únicas y colaborando todos haciendo su parte. Finalmente, después de guiar con maestría, llegan a una sala en donde había una especie de planta gigante, pero al tocarla, Olimar le nota que no era una planta, sino un bulbo. Un bulbo muy grande, más grande que cualquiera que haya visto, y se tragó la última pieza. Era el bulbo emperador. A diferencia de la mayoría de bulbos, el emperador moría con 2 bombitas. De hecho, casi ningún ataque físico le hacía daño a su coraza. Solo podríamos atacarle en la cara, si no es que antes terminaba cenándose a todos nuestros queridos Pikmin. Por lo que Olimar ideó una estrategia perspicaz, haciendo que los Pikmin amarillos lanzaran una bomba justo cuando abría la boca, tragándosela, explotando dentro suyo, y el resto de Pikmin aprovechando para atacar. Después de una ardua pelea con algunas bajas, pero sin decaer ni rendirse, Olimar guía a los Pikmin, esto logrando derrotar al soberano bulbo todos juntos, y así dejando de estar en lo más fondo de la cadena alimenticia. Y entre todos los botines que suelta el emperador, este vomita la última pieza, la caga fuerte, y seguía igual de llena como siempre. Olimar no lo podía creer. Oficialmente había logrado conseguir las 30 piezas. Dolphin estaba oficialmente reparada. Ahora podría volver a Ocotate y ver a su familia sin dejar a ningún grupo querido atrás. Aunque bueno, en esta línea. Pero Pikmin tiene 3 finales diferentes, que varían dependiendo de la cantidad de piezas que hayamos conseguido para el día 30. Si Olimar llega este día con menos de 25 piezas, su sistema de supervivencia empezará a fallar. Desesperado, intenta abandonar el planeta, dejando a los Pikmin atrás. El problema es que, dado el estado incompleto en que se encontraba el Dolphin, este no logra despegar del planeta, volviendo a caer e impactar en este. Esta vez el impacto provocando que Olimar muera. A esto los Pikmin encuentran su cuerpo y para salvarle la vida a su líder, lo llevan a una cebolla que lo absorbe y lo suelta como una semilla. Ahora Olimar convirtiéndose en una especie de híbrido entre Olimar y un Pikmin llamado Olimin, logrando salvarle la vida, pero quedando condenado a vivir el resto de sus días como un Pikmin y sin poder volver a Ocotate con su familia. Espera, ¿qué?
Amigo, ¿en qué momento Pikmin se volvió tan void? Si encontramos al menos 25 piezas, dejando atrás principalmente las que Olimar pensaba que no eran absolutamente necesarias, este desesperado intenta despegar y afortunadamente lográndolo, pero dejando atrás a los Pikmin, que sin su guía volverán a ser comidos por las criaturas del planeta y volverán a extinguirse como antes de que llegara. Triste, Olimar viendo a los Pikmin antes de volver a casa. Pero, como en esta línea temporal eso no pasó, volvemos al presente. Al su nave estar completa, Olimar ve por última vez a los Pikmin, despidiéndose de estos y estando algo triste por tener que abandonarlos. Finalmente, este despega, los Pikmin juntos, viendo cómo se va. Pero, mientras que sube, Olimar ve una escena bonita, ya que este ve como los Pikmin, ellos solitos, habiendo aprendido de él, se organizan para defenderse juntos de un bulbo, por lo que estarían bien sin él. Al subir a la atmósfera, distintas cebollas del planeta de distintos colores se elevan junto a él, y finalmente, Olimar abandona el planeta, recordando todas las aventuras que vivió con los Pikmin. Pero seguramente esa no sería la última vez que visitaría ese lugar, volando de regreso a casa. Y así terminaría la historia completa de Pikmin. O al menos por ahora. Mi hermoso jueguito de zanahorias. Me da igual que nadie te conozca. Te quiero.